En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes médiums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Que todo esto sea fruto de moralidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda la gente que empieza con nosotros a través de este espacio. Bienvenidos entonces al seminario, taller, el libro de los mediums. Nos parece bien interesante siempre invitar a toda la gente antes de dar inicio a este programa. Invitarlos siempre al estudio, invitarlos siempre para que estén atentos al tema que estamos desarrollando, para que día previo, semanas previo prácticamente el estudio, pues podamos nosotros empezar a analizar y a estudiar lo que es la obra misma y poder llegar aquí con un poquito más de contenido, de contexto, preguntas, opiniones, respuestas, todo esto es muy importante y aquí estamos todos entonces en este seminario del libro de los medios que fue publicado el 15 de enero de 1861 por el francés Allan Kardec, Hipólito León de Nizar-Ribeil. O sea que nos trae una obra maravillosa, una obra fantástica después de haber tenido un buen resumen de introducción que nos hizo Luz Marina la semana pasada. Tenemos con nosotros aquí en el día de hoy a nuestro compañero Ricardo Fernández desde Argentina. Ricardo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, bienvenido a este seminario. Gracias, Gonzalo, gracias Rommel y Luz Marina por estar en este grupo para estudiar un poquito más. Hoy estamos para aprender. Claro que sí. Y también tenemos a nuestro compañero Rommel Valles, está también con nosotros, viene acompañando desde hace mucho tiempo en este trabajo con unas ideas nuevas, frescas. Bueno, eso no quiere decir que la de nosotros tampoco esté nueva, ¿cierto? Porque el hecho estemos un poquito con años, ¿no? Por supuesto, Rommel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Al contrario, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aprendiendo mucho, compartiendo con ustedes que de verdad complementan mucho las ideas que vamos aquí poniendo sobre la mesa. Entonces, un fuerte abrazo y un saludo para Ricardo y para Luz Marina y para ustedes, Gonzalo. Claro que sí, Rommel. Y también tenemos desde Medellín a nuestra compañera Luz Marina. Luz Marina, fuerte abrazo, siempre bienvenida, sabes que te queremos mucho. Y bueno, siempre tenemos cosas que aprender, tanto que dar. Esta obra maravillosa de Libro de los Medios nunca deja de que sea una obra de consulta permanente. Luz Marina, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a todos los compañeros, especial pues a Rommel, a Gonzalo, que es el coordinador de este trabajo tan bonito, a nuestro compañero Ricardo, que se une desde la Argentina también con nosotros, en donde aprendemos, donde repasamos. El conocimiento nunca está de más. Entre más repasemos, más conocemos, más nos ilustramos, más nos llenamos de ese conocimiento tan necesario. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Luz Marina. Sin duda alguna que esta obra del Libro de los Medios es una obra súper interesantísima porque básicamente, como lo dice Carré, primero es la continuación del Libro de los Espíritus, que eso es muy interesante, aunque no son lo mismo,
no son la misma, pero una es la continuación de la otra. Kardec siempre, incluso en esta misma hora, plantea lo interesante, lo importante que es para cada uno de nosotros iniciar por lo primero, que es el estudio del libro de los espíritus, porque él mismo plantea que dentro de la obra del libro de los medios hay una terminología que si no se tiene conocimiento previo al estudio del libro de los espíritus que se haya hecho, podemos quedar cojos, podemos quedar, digamos así, andando en muletas cuando intentemos a estudiar el libro de los medios. O sea que muy importante el estudio del libro de los espíritus para poder entender, tener una comprensión amplia sobre lo que es el libro de los medios, porque hay temas que no están dentro del libro de los medios, que ya se pusieron en el libro de los espíritus, pero que a Kardec le pareció no cómodo ponerlos como una repetición en la obra siguiente. O sea que eso es muy interesante para que vayamos a ir teniendo, digamos así, unas pautas importantes acerca de este estudio que es muy, muy bueno, porque así inicia la parte científica, la parte práctica, la parte investigativa. Sabemos que en el libro de los espíritus es la parte filosófica. Allí Kardec de una manera maravillosa expone la doctrina espírita en toda su filosofía y es la que más le ha dado fuerza al movimiento espírita para crecer. Es donde más adeptos, quizás, dice Kardec mismo, ha conseguido. Entonces me parece muy interesante que la parte científica, aquellos que interesan por la parte práctica de saber realmente, de comunicarse, tengamos nosotros una idea de cómo abordar y cómo llegar a este conocimiento. Bueno, antes de dar inicio, Luz Marina, pues nosotros hacemos siempre una elevación de pensamiento. Me gustaría, en este caso, si Luz Marina nos puede hacer una elevación de pensamiento corto, breve, para que demos paso entonces a nuestro seminario, libro de los medios. Luz Marina. Claro que sí, claro que sí. Allí donde estemos, vamos a aprovechar este instante, este momento de recogimiento, de elevación de pensamiento, para agradecerle a nuestro Padre Creador, Dios Omnipotente, que en su inteligencia suprema guía nuestros pasos, nuestro ascenso espiritual, permitiéndonos a cada uno de nosotros conocer en lo íntimo de nuestra alma sus leyes perfectas que nos conducen por el camino correcto. En esta tarde queremos pedirte tu inspiración, que el maestro Allan Kardec nos acompañe, nos intuya con sus conocimientos sabios para ampliar y comprender lo que aquí quedó estipulado en el libro de los medios. Bendícenos a todos, que así sea. Que así sea. Muy bien, Rommel, entonces la primera parte que nos invita a Kardec, me parece muy interesante, existen los espíritus, es el tema que empieza nuestra obra. Mire que en el libro de los espíritus, Rommel empieza preguntando a Kardec, ¿qué es Dios? Y después en el libro de los medios pregunta, ¿existen los espíritus? Y si nos damos cuenta, estas dos partes, Dios y el espíritu, son la base fundamental y la razón de ser de la doctrina de los espíritus. Si no hubiesen espíritus, ¿para qué espiritismo? Si no hubiesen astros, ¿para qué astronomía? Si no hubiesen enfermos, ¿para qué medicina? Y así sucesivamente. Todo tiene su razón de ser. O sea que, Rommel, vamos entonces a entrar un poco en materia contigo, Rommel. Claro que sí, Gonzalo. Es que es muy importante la aclaración que se hace al principio sobre cómo un libro es la continuación del otro. Porque si nosotros abordamos el primer capítulo, ya Kardec viene con unas premisas muy sólidas, viene con una recopilación de lo que investigó en el libro de los espíritus, dándonos ya unas bases que nosotros con un buen estudio del libro de los espíritus ya tenemos interiorizadas. Entonces, por eso simplemente lo que hace Kardec en ese primer capítulo de espíritus es reafirmar todo el cúmulo del libro de los espíritus, porque ya se viene con otra dimensión muy importante. Si ya se acepta la existencia de los espíritus, aquí viene, entonces, ¿cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Dónde está la explicación racional y lógica para que se dé esa comunicación interdimensional, por así decirlo? Pero primero nos comienza, claro, porque nosotros pasamos del qué al cómo en este libro de los medios, porque el primer libro responde a preguntas existenciales de quiénes somos, de dónde venimos, pero el segundo se enfoca en el mecanismo, explica la interacción entre el mundo físico y el mundo espiritual a través del periespíritu. Fundamental esto. El periespíritu es toda una dimensión de la que nosotros podemos tener todo un seminario, Gonzalo, pero muy importante para poder entender cómo es que se da de manera racional esa comunicación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. En el libro de los medios
nociones preliminares. ¿Existen los espíritus? Una pregunta muy importante. Bueno, resulta que comienza aquí nuestro queridísimo Kardec mencionando, en un punto de partida, si nosotros admitimos la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, debemos aceptar sus consecuencias lógicas. Y aquí vamos a hacer una pausa, Gonzalo, para que vayamos nutriendo este punto de partida. El alma y su individualidad después de la muerte. Entonces, digamos que aquí podemos aportarle un poco a eso, como dentro del libro de los espíritus se empezó a cuestionar sobre por qué se ejercía esa individualidad, porque hay unas doctrinas espiritualistas que de hecho dicen que después de la desencarnación el alma llega a un todo y se mezcla con un todo. Entonces aquí se argumenta dentro del libro de los espíritus, o los espíritus nos aclaran dentro de toda esa investigación que hace Kardec con los medios, que no, que nosotros tenemos una individualidad, y esa individualidad tiene que ver mucho el periespíritu en ella. Entonces, bueno, en este punto de partida, Gonzalo, si nosotros somos espíritus individuales, entonces nuestras comunicaciones y las consecuencias de esas comunicaciones también son individuales, Gonzalo. Entonces, el otro punto es que Kardec parte de una observación rigurosa. Digamos que la teoría espírita no es un sistema preconcebido, sino el resultado de la observación de hechos recurrentes. O sea que aquí nosotros, Gonzalo, comenzamos con un método científico. O sea que aquí hay un método científico que se utiliza para poder buscar dentro de patrones repetitivos unas afirmaciones o unas verdades, por así decirlo. Entonces, en toda esa investigación que hizo Kardec con diferentes medios, se determinó que hay una constante en cuanto a las respuestas que se daban. Entonces, aquí viene la pregunta, muchachos y señorita, sobre... Sí. sobre admitir la existencia del alma y su individualidad. ¿Qué hacer con esas personas entonces que no admiten eso, y por qué se puede dar, Gonzalo? Sí, bueno, yo pienso que, Rommel, hay personas que a través de, digamos así, a través de la educación que hemos recibido muchas veces, partimos de esa base de la educación que hemos recibido después de niños. Recordemos de que la niñez influye de una manera muy preponderante en lo que va a ser nuestra existencia. Por eso la niñez es tan importante en la vida humana. La niñez, digamos así, moldea, digamos, de una manera importante nuestro carácter, la educación, cuando tenemos verdaderos padres, pero también permite que afloren cosas del pasado muy importantes. Esa negatividad que muchas veces tenemos, digamos así, puede partir también de existencias anteriores que hemos pertenecido por educación, digamos así, nos hemos afiliado a conceptos y a prejuicios que hemos venido trayendo. Recordemos de que el alma o el espíritu cuando desencarna no deja todo, se lleva y no deja de ser lo que es. Cuando retorna a la vida sigue siendo prácticamente lo mismo muchas veces si no ha tomado resoluciones importantes durante la vida espiritual. Entonces yo pienso que muchos de esos prejuicios que ya traemos pueden venir marcados de existencias anteriores. Hay una obra muy interesante que titula Diálogo con las sombras, de Herminio Miranda, donde nos muestra, por ejemplo, cómo en las comunicaciones que se tenían de los 10 años de experiencia que él tiene, nos muestra cómo han venido en las comunicaciones espíritus que fueron, por ejemplo, de la parte de los prelados, es decir, padres de la Iglesia Católica que por sí ya tenían una negación completa de este punto. Entonces, cuando nos topamos nosotros con individuos de esta naturaleza, si no aceptan o niegan completamente el alma, como lo dice Kardec muy textualmente, es perder el tiempo prácticamente, y más bien entrar por otro concepto, por otra forma de poder explicarles a ellos realmente cómo entender el espíritu. Como tú lo decías en otras ocasiones, Rommel, si no creen en el espíritu, ¿cómo hacerles creer que hay uno? Y hay que empezar a pensar entonces cómo buscar un método para poder llegar a todas estas personas que realmente puedan empezar a través de la materia, de lo físico, de lo conocido, y seguir hacia lo desconocido. De lo contrario es un poco difícil. Hay personas que inclusive tienen prejuicios tan fuertes que dicen que ni creyendo obedecería, ni creyendo aceptaría, que prácticamente eso no puede ser. Y por más razonamiento que uno les exponga, es difícil, digamos así, que estas personas logren entender. Tocará esperar un poco más de tiempo, de madurez, y como siempre ser muy prudentes en este tema, porque algo bien interesante que me parece a mí es que nosotros, cuando tenemos una mente abierta al conocimiento,
nos permite a nosotros desarrollar, digamos así, una actitud positiva para poder acceder a nuevas ideas, porque sabemos de que el conocimiento es una cosa constante. El conocimiento no pertenece realmente a un tiempo ni a una época. Estamos en un programa, en un proceso de crecimiento y sobre todo en este actual estado evolutivo en que nos encontramos. Somos espíritus en viviendo experiencias en un mundo de expiación y de prueba que nos permite a toda hora ir adquiriendo nuevos conocimientos. Cuando nosotros exponemos la doctrina espírita en cualquier escenario, siempre debemos hacerlo bajo unos parámetros muy interesantes, saber con quién lo hacemos, cuáles son realmente los puntos de partida que hemos de tomar y sobre todo aplicando la enseñanza de Jesús, no entrar en contradicciones, sino más bien entrar en un aspecto de amistad, de cariño. Entonces, Rommel, no sé si en algo aporta lo que tú planteabas, Rommel. No, claro, Gonzalo. Usted menciona algo muy importante, las creencias. De hecho, Kardec comienza mencionando en el libro si hay espíritus o existen, perdón, en el capítulo si existen los espíritus. Él plantea que precisamente la gente se niega por la educación, por las historias fantásticas que se han mencionado sobre ellos. Entonces eso bloquea una investigación seria. Luz Marina, ¿existen los espíritus? Pues yo sí creo en los espíritus, porque yo soy un espíritu, ¿cierto? Preguntarle a una Entonces, espírita que si creen los espíritus, imagínese. Sí, Marina, claro, cierto. Exacto. Es que hay que empezar por ahí, porque, a ver, es que en las personas que de pronto apenas se están despertando hacia lo que concierne a la parte esencial del ser como tal, porque somos un espíritu utilizando un cuerpo, no un cuerpo utilizando un espíritu. Partiendo de que el alma es el ser encarnado, o sea que estamos ahora aquí en este proceso, la naturaleza es muy diferente a la del cuerpo. El cuerpo con el proceso de la muerte se destruye, pero nosotros como seres inteligentes, donde está la voluntad, los sentimientos, el pensamiento, eso continúa, después de la muerte del cuerpo físico, continúa funcionando de manera natural. Entonces hay que entender de que aquellos que posiblemente se cuestionen en que sí, nosotros somos espíritu, pero es que también hay que mirar algo, que no hay que concebir a los espíritus como algo aparte de la creación, como que si Dios creara a los espíritus por un lado y al hombre por otro. No, es que Dios creó a los espíritus, sino que el espíritu como tal utiliza de cuerpos materiales para experimentar, para ir adquiriendo conocimiento y moralidad. Entonces, si nosotros no creyéramos en los espíritus, no creyéramos en nosotros mismos, ¿no? Partiendo de ahí. Ricardo, ¿nos quiere aportar algo, Ricardo? Sí, yo creo tanto en los espíritus que me considero un espíritu. ¿Sí? Hoy tengo un traje, que es este, pero yo me considero espíritu porque todos estamos en este mundo aprendiendo, y es cierto que hay muchos hermanos que no creen porque tal vez no se reconocen todavía como espíritu, porque estando en la vida espiritual son espíritus. Hoy no se acuerdan, pero en definitiva son espíritus que están encarnados y que va a llegar un momento que lo van a poder comprender. Tiene que ver mucho con el grado evolutivo de cada uno. Uno va aprendiendo en cada encarnación y ahí es donde se va reconociendo. Ahora, hablar de espíritus con personas que realmente no creen, no se puede hablar, hay que ser prudente, hay que buscar el momento, ¿sí? Y siempre en la vida algo va a pasar que se hagan la pregunta como nos hacemos todos, ¿no? Nada más que eso. Listo. Sí, Rommel, yo también quería comentar algo. Sí, en esta primera parte de si existen los espíritus, Kardec hace una observación, me parece muy interesante, y es que él plantea que la causa principal, digamos así, de esa duda que el hombre tiene acerca de si existen los espíritus, muchas veces parte de la verdadera naturaleza que nosotros nos formamos de los espíritus. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, la gente piensa
que los espíritus son seres, como lo decía Luz Marina, aparte de la creación. Son seres que nada tienen que ver con nosotros y que qué mejor dejarlos allá cuando realmente la doctrina espírita nos dice textualmente que los espíritus no son más que las almas de los hombres que habitaron un cuerpo en la tierra. Ahora bien, muchas veces de ese conocimiento, como lo decía también Luz Marina, parte de la idea de que muchas veces solamente se ha tomado por leyendas, los cuentos que nos contaron nuestras abuelas desde niños, las historias de miedo que nos hablaban, de casas encantadas, de bultos o de espíritus que aparecían en el camino. Eran historias muy fantásticas. Obviamente ahí se encontraba implícita la idea de de la inmortalidad de seres que se ven, que aparecen, que se comunican con los hombres. Allí está implícita, solo que a veces nosotros en nuestro folclore le hemos metido un montón de cosas para invitar al miedo, al terror, y más bien como dejarlo aparte. Entonces miremos de que Kardec hace un planteamiento muy claro, y es que la gran mayoría de nosotros no nos hemos tomado el tiempo para estudiar, para analizar si realmente todas estas cosas tienen algo de fondo o no, o muchas veces quitar los accesorios ridículos que sobran, porque muchas veces nosotros hemos arropado la idea en un montón de conceptos oscuros, mágicos, que más bien crean miedo y que no invitan tanto al estudio. Otros sí se han aventurado en eso. Entonces me parece a mí muy interesante esta primera observación que hace Kardec, porque invita a que nosotros ya como adultos empecemos a investigar si realmente hay estudios serios, si hay investigaciones científicas inclusive que inviten a que el espíritu se puede comunicar, de que el espíritu tiene individualidad después de la muerte y que hay una supervivencia del alma después del proceso que llamamos desencarnación o muerte, y que son seres no aparte de la creación. A nosotros nos corresponde mucho ese trabajo, porque desafortunadamente las religiones, en vez de invitarnos al estudio permanente de este tema, más bien dicen no se metan por esos caminos, que no es muy recomendable. Entonces nos parece a nosotros, es deber nuestro, una vez tenemos una gran formación, hombre, mirar qué hay de bueno y qué no. Yo me acuerdo que en la época de joven de nosotros, si mi papá y mi mamá eran católicos, por ejemplo, o protestantes, entonces todos los hijos éramos protestantes. O todos éramos católicos, pero simplemente no nos damos el trabajo de pensar, así no nos quisiera, la idea no nos gustase, nosotros siempre íbamos caminando detrás de ellos. Pero una vez ya somos adultos, crecemos, tenemos nuestras propias ideas, hombre, hay que diferir. Muchos dicen, es que yo soy de tal partido porque mi papá era de tal partido, yo soy liberal porque mi papá era esto. Entonces, no, llega un momento en que las ideas no tienen color, así como también entre el espíritu. Nosotros debemos empezar a desarrollar eso y empezar a caminar con respecto a estudiar y a interesarnos sobre este tema. No sé, Rommel, es un pequeño ahí aporte que yo hago con respecto a este tema. Sí, Gonzalo, no, muy válido. Y de hecho, Kardec comienza aclarándonos dentro de ese maravilloso capítulo ¿Existen los espíritus?, que íbamos a tratar de llegar a conclusiones a través del razonamiento inductivo. Eso lo deja muy claro. En este caso es un proceso lógico que va a utilizar Kardec, y este proceso consiste en hacer observaciones particulares o ejemplos específicos para llegar a conclusiones generales. Es un método muy utilizado dentro del razonamiento. Digamos que a diferencia del razonamiento deductivo, que se va de lo particular a lo general, este inductivo construye una teoría a partir de patrones detectados por experiencia. Eso, digamos que vamos a tenerlo muy en cuenta. Dame un momento que tengo aquí... Sí. A Ricardo fuera de la plataforma. Sí, sí. Digamos que dame un momento. Vamos a... Porque mira que la plataforma aquí me está... Ahí está ya. ¿Ahí ya? Está. Sí, ahí estamos todos ya, Rommel. Perfecto, muy bien. Bienvenido otra vez, Ricardo, que lo teníamos por acá. Lo teníamos. Sí. No, Ricardo. Aquí lo que sucede es que las diapositivas se me ocultaron. No, aquí están, yo las tengo aquí. Está bien. Ahí las tengo. Listo, perfecto. Listo. Entonces, vámonos. Bueno, estábamos hablando, Gonzalo, en esta parte muy importante, que esta parte es sobre la individuación y la diferencia, ¿cierto? Sabemos que Kardec comienza planteando que la naturaleza del espíritu es distinta. Recordemos que estamos en una especie de razonamiento inductivo. ¿Y por qué, digamos, que Kardec llega a esa conclusión de que la naturaleza es distinta? Porque, digamos que en este caso, al desencarnar, pues ya no posee
los elementos o las características de un cuerpo biológico. Sin embargo, recordemos que hay un intermediario, que es el perispíritu, que es un fluido que sí tiene unas características materiales y es lo que permite la comunicación. Entonces, digamos que a lo que podemos llegar al estado evolutivo que tenemos ahora como espíritus encarnados en este punto del universo es a la investigación sobre el perispíritu, que de eso se trata este libro, tratar de escudriñar mucho la naturaleza de ese cuerpo semimaterial, que es el que va a permitir la comunicación entre dos naturalezas que son totalmente distintas, son totalmente opuestas, lo que es el espíritu y la materia, tanto así que necesitó de ese gran intermediario, si no las comunicaciones fueran prácticamente imposibles. Entonces, otro punto muy importante es la conciencia de sí mismo, ¿cierto? Digamos que sin conciencia, el alma sería un ser inerte, lo cual contradice su esencia pensante. Recordemos, Gonzalo, que nosotros comenzamos siendo principios inteligentes, que es muy diferente a ser un espíritu todavía, ¿cierto? Porque el principio inteligente constituye una pequeña chispa. Antes de la creación de la materia, primero estuvo el fluido cósmico universal. Y la materia es una consecuencia de la concentración de ese fluido dentro de sí mismo, a tal punto que logró material, por así decirlo, crear la densidad que llamamos materia. Pero el fluido cósmico es la materia primitiva, es el principio. Entonces, por esa razón, de ahí, para que un principio inteligente, que eso es muy, hay que ponerle mucha atención a eso, para que un principio inteligente pudiera interactuar con esa dimensión de la materia, constituyó todo un trabajo. Y esa interacción se dio cuando la materia llegó a un punto máximo de sostenimiento sobre sí misma. O sea, al principio, cuando el fluido cósmico empezó a dispersarse, empezó a ser, digamos, emanó de la inteligencia suprema. Ese fluido cósmico en sí es una esencia o un movimiento. Entonces, por eso ese movimiento empezó dentro de sí mismo a reconcentrarse tanto que luego se expandió. Y ahí fue donde creó los diferentes tipos de energía. Y eso se va aclarando dentro de las lecturas. Esa energía que llamamos gravedad, fuerza, que son la condensación de ese fluido. Entonces, por eso, en el momento en que ese principio inteligente empezó a interactuar con la materia, fue donde comenzó a tomar conciencia de sí mismo, que estamos en este punto, ¿cierto? La conciencia de sí mismo. Recordemos que el espiritismo plantea que el principio inteligente comienza pasando por diferentes etapas y diferentes conquistas para poder tomar conciencia de sí mismo. Y recordemos que aquellos espíritas que nos están escuchando y los que, digamos, apenas nos están viendo por primera vez o escuchando por primera vez, la invitación es a leer el libro de los espíritus, porque ahí se aclara demasiado esto que voy a mencionar. Y es que ese principio inteligente primero necesitaba sentirse individual, porque venía del fluido, o sea, venía de un proceso en el que era, por así decirlo, ignorante, no se tenía conciencia de nada, sencillo e ignorante. Eso, así fuimos creados, o sea, que no teníamos conciencia, era un principio que ni siquiera tenía la capacidad de razonar, solo era una chispa. En ese momento necesitó del sentirse individual, ahí fue donde llegó la etapa del mineral. Ojo, cuando nosotros estamos en esa etapa, es cuando el principio inteligente necesita pasar por miles y miles de años bajo esa condición para poder para poder acostumbrarse a su individualidad, a su separación. Solo bajo ese estado. Y a medida de que necesitaba conquistar más elementos para poder tomar conciencia de sí mismo, es donde empezaba a avanzar hacia formas de vida un poco más complejas. Entonces, por esa razón, esa conciencia de sí mismo tiene todo un recorrido milenario para nosotros llegar a lo que somos ahora, de pasar de ser principios inteligentes a ser espíritus con libre albedrío, porque recordemos que esa es la conquista del Homo sapiens, de nuestra especie, la libertad, el razonamiento, que ya nosotros no hacemos parte de esa mecánica de los instintos, no hacemos parte de esa mecánica inteligente que el fluido cósmico universal maneja y que nosotros en los animales llamamos instintos, que son mecanismos. Nosotros ya nos libramos de eso, o sea que somos responsables por tener la conciencia de nosotros mismos. Esa fue la conquista. Y en ese sentido, cuando nosotros como principios inteligentes empezamos a conquistar lo que era el tacto a través de experiencias bajo los reinos vegetales, a sentir cosas, a sentir
movimientos, a las percepciones, fuimos avanzando en formas de vida más complejas hasta que llegamos a tener conciencia de nosotros mismos. Entonces, este tema de la conciencia de sí mismo ya nos pone en un punto que, si bien no estamos a donde deberíamos estar, estamos muy lejos todavía de ser espíritus puros, ya tenemos un gran avance que nos permite tener conciencia de sí mismos y una responsabilidad. Entonces, eso somos nosotros como espíritus, ¿no? O sea, somos ya un cúmulo de experiencias conscientes de sí mismos. Cuénteme, Gonzalo. Bueno, Rommel, me parece bien interesante. León Denis tiene unas frases bien interesantes para ese proceso por las cuales el espíritu inicia su recorrido a través de su individualización. Y León Denis nos dice de que el alma duerme en el mineral, se agita en el vegetal. A ver, Luz Marina, si tú tienes mejores, a ver, se agita en el vegetal, Sí, a ver, el duerme en alma el mineral, duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se se agita en agita el animal en el y animal. despierta ya en Y el hombre. despierta. Eso. Ujú. A ver, Ricardo. Duerme en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y en el nominal su libre albedrío y conciencia. Ahí despierta. El despertar. Correcto. Y eso Bueno, ya nos bueno, implica mucha responsabilidad, Gonzalo. claro que sí. Me parece interesante esta parte porque me parece que la naturaleza, como ya tú no lo hablabas, Rommel, sin duda alguna el cuerpo es completamente distinto a la materia. Cuando lo hice la diapositiva, es decir, el espíritu es completamente, netamente de esencia espiritual. El cuerpo, una vez llegado el proceso de la desencarnación o muerte, deja, digamos así, esa primera fase, esa primera forma física, material que queda allí en la tumba, por decirlo de esta manera, pero no todo queda allí. Es decir, después de esto, como tú nos lo decías, viene un periespíritu, que es un cuerpo espiritual, como nos lo decía Pablo de Tarso, también un cuerpo espiritual, que es lo que le permite al espíritu entonces tener una individualidad. Es decir, es como lo reconocemos. Muchas veces cuando nosotros vemos que se presenta o alguien ve a un espíritu, realmente lo que está viendo es su cuerpo periespiritual, no está viendo realmente al espíritu, sino su cuerpo periespiritual. Rommel, es lo que entiendo. Sí, correcto, Gonzalo. Que eso es lo que más adelante vamos a profundizar muchísimo más para poder entender un poco cómo se dan esas comunicaciones. Pero que quede muy claro que el espíritu es un principio inteligente que logró su liberación, por así decirlo, de todo ese mecanismo de la naturaleza, y esa liberación, o sea, ese libre albedrío, le deja unas responsabilidades. O sea, ¿qué es el espíritu? El espíritu es un ser de naturaleza totalmente distinta a la materia, un ser con conciencia de sí mismo, y tiene una independencia que eso ya lo hace responsable de sus actos. Eso nos quedó claro. Sucede que entonces, si los espíritus, Gonzalo, y es lo que se plantea, si los espíritus, ya después de haber leído el libro de los espíritus y de tener una convicción racionalista de su existencia, ya, ¿dónde están los espíritus? ¿Dónde se encuentran ubicados? Es otra de las grandes incógnitas que tenemos en ese capítulo. ¿Dónde están? ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tal vez anteriormente se hablaba del cielo y el infierno, cuando no teníamos esos grandes avances de la ciencia. Entonces se creía en el paraíso y se creía en el infierno eterno de fuego. Pero llegó la astronomía y la geología y nos aclararon que realmente no existía ese infierno, que no existía ese cielo. Entonces eso nos deja una pregunta. Entonces, ¿en dónde están ubicados esos seres? Bueno, Gonzalo, yo creo que podemos generar un buen debate en cuanto a eso. Debate aquí, sí, sin duda alguna. Hablar sobre Sí, qué nos dice la ciencia de las dimensiones. sí, yo pienso que esa ha sido una de las grandes preguntas que nosotros a través de la historia nos hemos hecho. Realmente, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos realmente? Es decir, cuando dejamos nuestro cuerpo físico, la mayoría de la gente dice, "No, pero ¿a dónde está?" Dice la gente, dice el mundo de los espíritus. Otros dicen, va para el más allá. Pero hoy en día sabemos de que a través, con la doctrina espírita, el más allá ya no está tan allá, está más acá inclusive, nos rodea. Estamos completamente rodeados del mundo de los espíritus a través de fuentes y de fuerzas vibratorias y de sintonía, leyes que rigen completamente, que es lo que nos permite a nosotros decir que realmente no estamos
digamos así, como separados el uno de los otros. El mundo de los espíritus influye tanto en nosotros como nosotros influimos en el mundo de los espíritus igualmente. Me parece muy importante este punto, Rommel, porque siempre, como tú lo dices, la religión nos enseñó a nosotros que vamos para el cielo, para el infierno, y los niños para el limbo, para un lugar allá que están esperando. Entonces vienen un montón de preguntas filosóficas que nos dice, bueno, si los niños no han hecho mal, pero tampoco han hecho bien, ¿para dónde van realmente? No tienen derecho ni a la suprema felicidad, pero tampoco tienen derecho a un castigo. Entonces, todo un contexto de preguntas que nacen de esto, que también, como tú lo decías, Kardec plantea algo bien interesante, que se plantea que vamos al cielo o vamos al infierno, parecen que fueran como lugares físicos como tal, lugares estratégicos en algún punto, pero realmente la ciencia con el sondeo a través de los telescopios, de los satélites que hoy en día tenemos, cuando descubrimos que la Tierra es redonda, que no es plana como se decía antiguamente, y entonces dónde queda arriba, dónde queda abajo, cuando realmente en un momento determinado del día o de la noche estamos arriba, estamos abajo constantemente, y lo mismo pasa con la geología. Las investigaciones, las indagaciones que han hecho a través de perforaciones no han encontrado lugares, sitios exclusivos donde haya un lugar atractivo para que las almas sean. Hoy en día hablamos entonces ya de la conciencia, de la ley de vibraciones, la pluralidad de los mundos habitados es un punto capital dentro de la doctrina de los espíritus. Es decir, todos esos mundos que están a nuestro alrededor también son escuelas, lugares específicos donde los espíritus pueden abordar encarnaciones y repetir una y otra vez existencias con el único objetivo de vivir experiencias, porque es que todo no lo podemos saber en una experiencia física. Es imposible que un ser humano en una mera encarnación física, si el espíritu naciera realmente de una mera en el momento en que nace el cuerpo, sería imposible matemáticamente adquirir todos los conocimientos, las virtudes. Entonces realmente somos espíritus perfectibles que vamos caminando constantemente en ese mundo, en la escala del progreso, hasta nosotros poder lograr un estado mucho mejor. Entonces, ese cielo, ese infierno, va pasando entonces a ciertos estados de conciencia. Yo acá en la tierra puedo vivir un cielo, o puedo vivir un infierno, o puedo vivir un purgatorio, puedo vivir un umbral. ¿Cuántas personas dicen y le preguntan el día, Luz Marina, ¿cómo vas tú con tu día? Y me dicen, no, estoy viviendo un infierno. Estoy viviendo un infierno. Y otro le pregunta, ¿qué hubo? ¿Cómo está? No, mijo, en el paraíso. Entonces, esos estados de conciencia que nosotros tenemos realmente nos ubican a nosotros ya no en unos lugares fijos o determinados, sino que de acuerdo a nuestra conciencia nos va marcando rumbos muy importantes. Muy importantes. Sócrates planteaba que lo más importante para un hombre, una vez dejar su cuerpo físico y pasar al mundo de los espíritus, es llevarse una conciencia tranquila, una conciencia en paz. Y hay otros que dicen una mejor cama para dormir es una conciencia tranquila. Cuando tenemos una conciencia culposa, realmente es cuando vienen los desequilibrios y es la manera en que nos vamos mostrando la naturaleza a través de las leyes, que cuando caminamos sobre tumbo es porque nos damos cuenta de que hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de norte porque vamos mal. Entonces, Rommel, me parece que es un aporte que yo hago ahí para este tema, que a ver, Luz Marín también que nos dice. No, todo lo que tú dices es así, tal cual nos dice el maestro Allan Kardec en esta primera parte, que me parece muy sabio el cómo escudriña cada una de las posiciones en que la persona, ya sea materialista o sea espiritualista, concibe lo que sería el cielo o el infierno. Pensaba yo en este momento que hace poco vinieron los astronautas que estuvieron por la luna. ¿Qué dirían las personas? ¿Se toparían con el cielo? ¿Estaría por allá el cielo en algún punto? ¿En dónde estaría? ¿Sí? Porque como antiguamente, muchas personas todavía actualmente se piensan que el cielo como tal estaría cuando miramos las estrellas, no tienen como idea de que el universo es tan inmenso, tan extenso, tan infinito, que nosotros no alcanzamos a abarcar con nuestro pensamiento la magnitud de él. Entonces, decir que el cielo está allá, lo que podemos ver es el firmamento o el universo constituido por soles, lo que llamamos estrellas, y por ende cada sol también tiene su sistema planetario alrededor, y un conjunto de sistemas planetarios también constituye lo que son las galaxias.
y hay miles y miles y miles de galaxias. Por ende, entonces, ¿el cielo dónde estaría? ¿En cuál de todas esas galaxias entonces? Lo mismo pasa con el infierno. Si tenemos la ideología o el pensamiento que el infierno queda debajo, bajo nuestros pies, pensaba yo, ¿cuántas perforaciones de petróleo encontraría en el infierno? O los que perforan para conseguir agua, ¿sí? Entonces vemos que en realidad, por eso dice que la geología que se encarga de escudriñar las profundidades del suelo, hasta ahora no ha encontrado el infierno. Ha encontrado agua, pues, petróleo, yacimientos de oro y de otros metales como tal, pero hasta ahora no han encontrado el infierno, concibiéndose que estos son estados de conciencia, como tú decías, y que ya conformarían lo que son, digamos así, dimensiones espirituales donde se congregan espíritus afines, de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, a su nivel evolutivo. Ahí. Ok. Ricardo, que nos plantea en cuanto a esta nueva propuesta. Recordemos que el Kardec estaba apenas construyendo la codificación y las ideas del cielo y del infierno estaban muy arraigadas en esa época, demasiado arraigadas. Y una propuesta de estas que se une a la ciencia astronómica y geológica debió haber sido algo muy revolucionario en esa época para la conciencia. Gonzalo, entonces, Ricardo, ¿qué opinión merece un personaje como Kardec que logra concatenar estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas con la ciencia? Micrófono. Lo que pasa que en esa época, que era el despertar de un lugar que era muy científico, ¿sí? Recordemos que Kardec también era un científico, descubrir cuál era el cielo y el infierno con una cultura religiosa que veníamos todos de esa cultura, era muy difícil. Hoy la ciencia nos demuestra que nosotros vibramos, nuestro cuerpo físico también vibra en un estado más grosero, ¿sí? Pero que nuestro perispíritu también es un mundo infinito, un microcosmo, ¿sí? Por todo su trabajo que ha hecho el espíritu durante tantos siglos. Recordemos que para mí nuestra morada es nuestro interior, ¿sí? En el cual refleja imágenes de lo que yo pienso. Esos espíritus que son afines pueden generar fluídicamente un lugar, o sea, que vibra de la misma manera, y ahí es como se le llama morada, ¿sí? Entonces los espíritus viven en una morada, tal vez donde yo estoy sentado haya una vibración con espíritus que están en la misma morada, y no hay tiempo ni hay espacio. Es un tema muy, muy amplio para poder desarrollar. Pero recordemos que nuestro cielo y nuestro infierno está en nosotros mismos, ¿sí? Según nuestro grado de conciencia, según nuestro grado de evolución, vivimos en un infierno si estamos mal y vivimos en un cielo si estamos bien. Para mí es así. Nada más. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Entonces vamos a recopilar hasta ahora para quienes se están conectando o nos van a escuchar por primera vez. ¿Hay espíritus? Sí, los hay. ¿Son individuales? Sí. Son espíritus individuales y responsables. Son responsables porque son conscientes de sí mismos. Entonces ahora estamos pasando, si hay espíritus, entonces ¿dónde están? ¿En dónde se encuentran ubicados? Nos habían dicho anteriormente en el transcurso de la historia que o en el cielo o en el infierno. ¿Realmente están en el cielo y en el infierno? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la astronomía? ¿Y qué nos dice la geología? Hasta ahí vamos. Bueno. Entonces, se habla de las dimensiones, Gonzalo. A medida de que la ciencia fue avanzando y la física cuántica fueron avanzando y se fueron haciendo experimentos donde se llegaron los microscopios electrónicos. Es que una cosa, Gonzalo, son los microscopios normales, que nos permitían avanzar hasta cierto punto, ¿cierto? Ya las células, las bacterias, que relativamente siguen siendo seres que aunque no los vemos normalmente, pero podrían considerarse todavía
inmensos. Pero cuando se llegaron a los telescopios electrónicos, perdón, a los microscopios electrónicos y más avanzados, ya se empezó a estudiar el átomo. Eso sí es otra dimensión totalmente distinta. Su composición. Empezaron a escudriñar lo más íntimo de la materia y ahí las cosas cambiaron. Ahí las cosas cambiaron y nació la física cuántica, principios del siglo XX. Y al llegar la física cuántica nos reveló que la materia se comporta muy distinta a nivel atómico. Las leyes que nosotros conocemos dentro de este macrocosmos no aplican en el microcosmos y ya se empezó a hablar científicamente de las diversas dimensiones que no percibimos. Existen otras dimensiones, ahí es donde nosotros vamos a aterrizar entonces en dónde están los espíritus. Si existen otras dimensiones, ¿pueden estar al lado mío? Yo convivo en medio de otras dimensiones. Pues la ciencia, hay unas teorías muy interesantes dentro de la física cuántica, Gonzalo. Por ejemplo, se habla de las diversas dimensiones y cuando nosotros hablamos de dimensiones, hablamos es de percepciones humanas. La primera dimensión siempre se ha dicho que es la percepción de lo plano, la planicie, que es la primera. La segunda dimensión sería la percepción de lo plano y lo alto, que los seres humanos percibimos planicies y percibimos alturas. Cuando se habla de una tercera dimensión, se habla de lo plano, de lo alto y de la profundidad, que los seres humanos percibimos planicie, altura y profundidad. Pero ya cuando se habla de una cuarta, ahí sí ya los seres humanos no podemos abarcar con nuestros sentidos una cuarta dimensión. Sin embargo, no se niega, porque si hablamos geométricamente, estamos hablando de que la tercera dimensión podemos encapsularla en un cubo, lo que llaman el cubo, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos imaginarnos una cuarta dimensión dentro de esa lógica geométrica? ¿Cómo podría ser una estructura, hablándolo desde nuestra percepción de tercera dimensión o nuestra percepción física, una estructura de cuarta dimensión? ¿Cómo perciben seres que podrían estar ubicados allí? Y entonces lo más cercano que nosotros podemos tener a una cuarta dimensión es un cubo dentro de un cubo. Uno se pone, eso es para uno solo explotarse la cabeza. ¿Cómo puede entonces percibir uno un ser que esté ubicado tal vez en una de esas dimensiones? Yo ponía un ejemplo en estos días que hablábamos allá en el Centro Espírita sobre, por ejemplo, los seres que perciben en una dimensión. Nosotros dentro de nuestro planeta podemos ver muchos de esos seres, por ejemplo, las hormigas, los insectos. Ellos no van a poder, por su estado evolutivo solo les da para percibir una primera dimensión que es lo plano. Ellos por su estado evolutivo no pueden concebir otro tipo de dimensiones. Muchos, yo diría que la gran mayoría de nuestros hermanos, los animalitos, ellos pueden percibir en 2 dimensiones, algunos tal vez en 3, pero no son conscientes de esas percepciones. Pero eso no quiere decir que no convivan dentro de unas dimensiones en un mismo espacio, ¿cierto? Mire que la hormiga, aunque solo percibe lo plano, tiene lo plano, lo alto, tiene la profundidad. Ella convive en medio de muchas dimensiones, aunque solo perciba una. Entonces, si nos vamos a ese razonamiento inductivo que nos recomienda Kardec, porque en ese momento Kardec solo puede aplicar a ese método científico, el razonamiento inductivo, que es muy válido dentro de la investigación científica. Porque eso es lo que nos permite, Gonzalo, generar nuevos conocimientos. Cuando uno va a generar nuevos conocimientos, inmediatamente empieza a utilizar esas técnicas y esa es una de esas. Entonces, por eso nos invita Kardec al principio, que él va a conocer a muchos escépticos, obviamente que le van a criticar su trabajo, y que van a mencionar, bueno, ¿y usted cómo está obteniendo toda esa información? A través de eso, entonces vamos a aplicarlo aquí, con este ejemplo que les estoy mencionando. Entonces, si eso sucede con esos seres, Gonzalo, ¿por qué no puede suceder a través de una inducción racional? ¿Cómo no puede suceder lo mismo con nosotros? ¿Será que no percibimos otras dimensiones? Nuestros sentidos no nos dan para percibir, a pesar de que están alrededor de nosotros, más dimensiones, así como le sucede a esos seres que tienen un estado evolutivo menor. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, sí, Gonzalo, pueden habitar al lado de nosotros entonces, si nos vamos a ese razonamiento cuantitativo, por así decirlo. No sé si nos quieren aportar. Yo por acá tengo unas teorías muy interesantes, pero no sé si nos quieren aportar sobre eso. Sí, a mí me llama mucho la atención, Rommel, de verdad la manera como explicamos esa otra dimensión de la vida, sobre todo la dimensión de la vida del espíritu. Y algo que me llama mucho la atención es que si estamos realmente todos reunidos de una manera juntos, pero en dimensiones distintas, diferentes, también nos da a entender, Rommel, eso que de acuerdo a la manera como el ser humano observe o se comporte, va, digamos así, a habitar o va a estar, digamos así, en diferentes dimensiones de la vida, puede estar simultáneamente, puede ser también. Es decir,
Rommel, por ejemplo, yo planteo lo siguiente: cuando nosotros estamos vibrando, por ejemplo, con tristeza, podemos entrar en un estado, digamos así, de vibraciones, en un estado, digamos así, donde podemos empezar a cohabitar con otros seres en esa dimensión particular de la vida cuando estamos realmente en ciertos estados emocionales. Pueden ser de euforia, de alegría, de tristeza, de cualquiera. Entramos a habitar. Entonces yo pienso que bueno, nosotros cuando estamos en esos estados de altibajo, de sufrimiento, de dolor, de alegría, pasamos de un lado a otro constantemente, entramos en sintonía y muchas veces permanecemos por la tristeza, por decir de esta manera como un ejemplo, entramos en ese estado de sintonía permanente por más tiempo con ciertos seres que pueden influir muchísimo más en nosotros, pero otros podemos llegar allí rápido y ligerito volver a estabilizarnos en nuestro o en otros mundos distintos de vibración. Entonces yo pienso que de esta manera podemos estar en diferentes multiuniversos, por decirlo así, estados vibracionales distintos. Por eso es tan importante dentro de la doctrina espírita plantear siempre el pensamiento, cuidar mucho del pensamiento, mantener un estado de salud positiva que nos permita a nosotros, digamos así, permanecer mucho más tiempo en ciertos estados vibratorios más que en otros y tener cuidado cuando las circunstancias de la vida nos empujen a una determinada situación, salir pronto de eso, sobre todo si son negativos, salir de esos estados para poder lograr permanecer o estar en un estado de armonía, de eudaimonía, como decían en la Grecia clásica, de estar en sintonía con los dioses, pero obviamente los dioses no son más que espíritus superiores, espíritus que vibran en base a la forma como nosotros, digamos así, vibramos. Entonces, Romero, me parece muy interesante este punto porque de acuerdo a como nosotros observemos la vida, podemos estar en ese multiuniverso. Romero, es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, correcto, Gonzalo. Cuando nosotros hablamos de dimensiones, nuestra percepción sobre la realidad que nos circunda. Hay personas que, los medios, por ejemplo, para adelantarnos un poco, ellos pueden percibir por su estado, digamos, vibratorio, neuronal, psicológico, hay muchos factores que se pueden estudiar, claro, pero ellos pueden percibir esas otras realidades que nos están circundando. Recordemos que nosotros estamos aquí en un razonamiento inductivo, que es lo que nos recomienda Kardec como método para empezar a escudriñar esas verdades. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que observar nuestro alrededor y cómo funcionan otro tipo de mecanismos para poder inducirlos dentro de este razonamiento que estamos teniendo. Entonces, si dentro de este mundo cohabitan todas las dimensiones, por lo menos las tres principales que podemos observarlas con nuestros sentidos, que es lo plano, lo alto y profundidad, y hay seres dentro de este mismo mundo que simplemente no pueden percibir lo que nosotros percibimos porque no puede suceder a lo macro también. Entonces, esa es la invitación que hace Kardec. Por ejemplo, aquí Kardec nos plantea, estamos rodeados totalmente de espíritus, pregunta 459 del libro de los espíritus, y nos influencian más de lo que nosotros pensamos. Son ellos quienes nos dirigen en una gran mayoría de ocasiones. No sé si Ricardo o Luz Marina nos quieran aportar algo en este sentido de dimensiones alternativas. ¿Qué nos dice la ciencia sobre eso? Sí, vos fíjate que nosotros vamos a hablar del periespíritu, ¿no es así? El periespíritu se mueve en muchas dimensiones. Cuando el medium utiliza el periespíritu, irradia más amplitud, es donde se puede ver a los espíritus, o sentir a los espíritus, o escuchar a los espíritus. ¿Por qué? Porque ese radio que tiene el periespíritu de irradiación abarca muchas dimensiones, ¿sí? Entonces puede percibir seres de vibraciones más bajas, seres de vibraciones más altas, ¿sí? Y ahí es como se va manejando el medium con su periespíritu. Ahora la ciencia lo está por estudiar al periespíritu porque saben que irradia y que se puede manifestar en muchos lados a la vez, como llamado la ubicuidad, ¿no? Así que yo creo que la ciencia va a avanzar mucho ahora cuando se estudie lo que es el periespíritu. Nada más. Ok. Luz Marina, ¿nos quiere aportar algo? No, pues o sea, simplemente entender de que como están las propuestas que colocas aquí,
todos nosotros vivimos sumergidos en un océano de vibraciones, ¿sí? De ondas, en cuanto a que igualmente, de acuerdo a cómo nosotros sintonicemos o a la misma frecuencia que nosotros estamos vibrando, se asocian a nosotros seres del mismo nivel vibratorio. Por eso hay que trabajar mucho para elevar esa vibración, precisamente para poder conectar o ingresar en ese plano vibratorio de mejor calidad, donde las cuestiones espirituales sean menos materialistas, ¿sí? Entonces hay que tener muy pendiente, muy en cuenta de que yo no puedo pretender conectar o establecer una conexión o una comunicación con los cuales, con quienes llamamos ángeles o espíritus superiores, si en realidad yo todavía estoy vibrando en una frecuencia demasiado baja, ¿sí? O sea, como dicen los espíritus, nosotros vivimos en un mundo en este momento cuya vibración es muy densa todavía, ¿sí? Apenas estamos en los niveles inferiores de la escala de los mundos. Entonces, como digo yo, eso es lo que hay, con eso es lo que hay que trabajar y mejorar cada día para ir ascendiendo el nivel vibratorio, porque dentro de este mismo entorno, igualmente, están nuestros guías, benefactores espirituales, que están en una vibración muy superior y que tienen a veces que hacer un gran esfuerzo para poder entrar en comunicación con nosotros. Por ende, el trabajo de nosotros también es poder trabajar en nuestra reforma íntima, que eso es lo que nos va a ayudar a elevar nuestra vibración. No crea que una simple meditación nos va a elevarnos. Hay que mantener la vibración elevada para que esa constante sea la que permita interactuar con espíritus de mayor jerarquía evolutiva. Era eso. Correcto, Gonzalo. Antes de pasar a los comentarios y para darle un cierre a este tema del espacio universal invisible y a las otras dimensiones, ¿qué nos dice la astronomía? Estoy directamente en la página de la NASA, directamente. ¿Y qué nos dice sobre ese otro aspecto del universo que no percibimos? Recordemos que ellos tienen unos telescopios, por ejemplo, James Webb, que es un telescopio que tiene unos equipamientos que pueden detectar planetas a miles y miles de años luz en otras galaxias, en otras dimensiones. Entonces, por esa razón, ¿qué nos dice la NASA de ese otro aspecto de la materia? Nos dice lo que llamamos nosotros periespíritu, Gonzalo, dentro de la doctrina espírita, que está muy correcto. La ciencia astronómica y la física cuántica lo ha detectado como la antimateria. Lo llaman así, antimateria, simplemente porque es de una naturaleza totalmente distinta y opuesta a la materia que conocemos. Correcto. Y también le llaman materia oscura, no porque sea oscura, porque sea negativa, que ese es un punto que a veces cuando uno aborda con personas espiritualistas, ay, pero ¿cómo que materia oscura? No, cierto, lo toman, no, le llaman materia oscura, pero es precisamente porque ante la luz es opuesta a la luz, por así decirlo. Bueno, ¿qué nos dice la NASA? Dice, son componentes distintos del universo. La antimateria es el reverso idéntico de la materia ordinaria, con cargas opuestas, que se aniquila al contacto con ella, mientras que la materia oscura es la forma invisible de la materia que no interactúa con la luz y solo se detecta por su gravedad. La antimateria es escasa, mientras la materia oscura constituye el 27% del universo. Es lo que han detectado. Pero ¿qué sucede, Gonzalo? Que ni siquiera la han podido ver. Simplemente es porque interactúa. O sea, hay toda una dimensión hecha de algo opuesto a la materia que nosotros conocemos. ¿Eso que nos da a entender? Por razonamiento inductivo, que es nuestra técnica que estamos aplicando, recomendada por Kardec, utilizar el razonamiento inductivo para abordar el libro de los medios, porque nos toca utilizar analogías, nos toca hacer observaciones de todo lo que nos rodea para poder entender un poco a través de analogías cómo es que funciona esa comunicación con los espíritus. Entonces ya la ciencia, y con esto termino, lo está confirmando. Ya hay estudios, ya hace parte de los mecanismos oficiales, por ejemplo, de la página de la NASA. La antimateria y la materia oscura son una dimensión totalmente opuesta. No se saben qué hay, solo saben que existe porque interactúa con la gravedad. Pero ahí es donde viene
la parte filosófica del espiritismo, mencionarnos qué hay detrás de toda esa dimensión que llamamos periespíritu, qué hay detrás de todo ese universo que llamamos antimateria. Entonces ya con eso termino, Gonzalo. Bien, Ricardo, tú levantaste la mano y vas a comentar algo. Sí, porque quería decir también que, por ejemplo, más allá de lo que el hombre puede ver en el universo, convengamos que nuestra visión como encarnado es muy limitada. Con tecnología han podido descubrir que lo que se ve en el espacio con nuestros ojos, con rayos ultravioleta, con rayos X y con rayos infrarrojos, han descubierto muchas más galaxias, ¿sí?, que no se ven con los ojos normales ni con el aparato telescópico normal, sino que tienen que ver con otro tipo de rayos que hacen que puedan aparecer los planetas que no se ven en el espacio. Por eso que también son dimensiones esos rayos que nosotros no podemos tener, ¿no? Eso nada más. Sí, Ricardo, Rommel, bien, bueno, Luz Marina, bien, hágale. Primero las damas. Bueno, gracias. No, sino que me acordaba yo que precisamente con respecto a lo que acaba de decir Ricardo, que era lo que estaba pensando yo, pero yo como por dar tiempo a los demás compañeros que hablen, yo trato de resumir lo que quiero decir. Evidentemente el ser humano aquí en el planeta Tierra, mientras que su rango de visión tiene un límite, él propende a través de la ciencia escudriñar el universo, pero va a encontrar siempre basado en lo que es la materia como tal. Aquello que escapa al sentido de la materia, que tiene que ver con el fluido espiritual, aún no se ha podido detectar. Y en eso es que está trabajando el mundo espiritual, en estas esferas dimensionales que escapan a la percepción del hombre. Por ende, sabemos y conocemos por la misma revelación del mundo espiritual que en el mismo planeta Tierra existen colonias, ciudades espirituales, a través de las cuales ni siquiera un telescopio que sondea y alcanza a años luz captar la masa materia de otras galaxias, pero aún no alcanza a captar la dimensión de una colonia espiritual próxima a nuestra atmósfera psíquica, por decir algo. Listo, hasta ahí era una información. Sí, no, bien interesante, Rommel, cuando ya hoy en día con los hallazgos, los descubrimientos que viene haciendo la ciencia y especialmente la física, la astrofísica, que nos demuestra que ya que no solo la materia tiene antimateria, es decir, que hay otro estado de materia realmente que no es percibible por nuestros sentidos físicos materiales, pero que por sus efectos sabemos que está allí presente. Cuando se hacen, entonces se recaban investigaciones, los resultados es que arrojan esas investigaciones es que allí hay una manifestación, hay presencia de algo, pero aún estamos en ese camino de nuevas revelaciones porque la ciencia es nueva. Me llama mucho la atención este paralelismo porque en la doctrina espírita también los espíritus evidencian o muestran, digamos así, su existencia a través de los fenómenos. Es decir, si ellos no pudieran producir fenómenos mediúmnicos o espíritas, realmente no podíamos conocer mejor si había o no seres que podían en algún momento, en algún lugar determinado, estar o comunicarse con nosotros. Entonces, los fenómenos que ellos producen, una mesa que se mueve, por ejemplo, algo que se agita y que no tiene una causa física conocida, entonces tenemos que empezar a buscar cuál es la causa, qué es lo originó. Y cuando Carré empezó a indagar, a investigar esta antimateria, o sea, el espíritu, que es el cuerpo físico, pero que es el periespíritu, el periespíritu produciendo fenómenos a través del periespíritu, que es una materia también, una materia tan... Lo que pasa es que por nuestra naturaleza física nosotros no podemos realmente ver como tal el espíritu, aunque hay seres que lo pueden ver a través de ciertas actitudes mediúnicas que pueda poseer, pero en sí la clave va a estar, me parece a mí, y Rommel ya lo ha dicho muchas veces, me parece en otros programas, es cuando la ciencia pueda entonces entrar a escudriñar, descubrir mejor, así como lo está haciendo con la antimateria, empezar a descubrir el periespíritu. Cuando el periespíritu sea una realidad dentro del campo cuántico de la física, a través de esas energías de ondas, de electromagnéticas que se producen, de ondas, de vibraciones, entraremos entonces en un nuevo paradigma de la ciencia. Y me parece que hacia esa coyuntura es donde nos dirigimos cuando la ciencia empiece a indagar sobre esto. Por eso es que en el campo nuestro de la facultad mediúnica
Conocemos entonces que los espíritus están a nuestro alrededor por la cantidad de fenómenos que a través de la historia ellos han venido desarrollando y han venido presentando. Todos los fenómenos de materializaciones, de presencias físicas, de personas que pueden interactuar, ver a través de diferentes estados, me parece que son fenómenos evidentes que demuestran no solo la presencia del alma después de la muerte, su intervención en la vida física, su individualidad, pero también al mismo tiempo su preexistencia y su supervivencia en nacimiento, y cómo el tema de la reencarnación viene a formar un papel fundamental e importante para poder explicar todas las anomalías, todas las dificultades, todos los problemas que el ser humano enfrenta durante esta presente existencia como consecuencias simplemente de actos o de realizaciones de vidas anteriores. No sé, es lo que quería comentar, Rommel, también. Súper, Gonzalo, ¿no? Ahí nos dio el resumen de todo, de todo lo que hemos venido construyendo aquí con esta conversación. Bueno, Gonzalo, comentarios entonces. Bueno, vámonos con comentarios. A ver, tenemos por aquí. Bueno, quíteme la diapositiva, Rommel, un segundito para que no me la vaya a tapar la cara a Ricardo. Ahí Dale. sí. Bueno, tenemos saludos de Andrea Villegas, que nos dice saludos a todos. Un abrazo para Andrea. También tenemos saludos aquí de Juan Carlos Ramírez. Un abrazo para Juan Carlos allá en la Virginia, a toda la familia. Gracias por estar sintonizado. Juan Andrés Villegas me nos dice feliz de acompañarlos. Andrea Villegas también nos dice feliz día del trabajador espírita. Bueno, día del trabajo, buen detalle que nos da Andrea con respecto a este Día Internacional del Trabajo. Sacha nos dice buenas tardes, un saludo para todos desde Medellín, Colombia. Un abrazo para Sacha. También tenemos Marina. Bueno, buenas tardes, nos dice Sacha, un saludo para todos, de lo mismo Y también saludos desde Medellín, nos dice Jorge Osorio. Angélica nos dice buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos. Andrea nos menciona feliz día del trabajador espírita nuevamente. Tenemos también a Judith, nos dice buenas tardes, felicitaciones a todos esos trabajadores espíritas que trabajan así, inclusive en el día festivo. Bueno, es un buen punto, porque esto es una forma de trabajo también, sin duda alguna. Salvador Romo Durán, saludos desde Montebello, California, y de Betty y Salvador. Bueno, un abrazo también para nuestro querido compañero Salvador, un abrazo para Betty, que yo sé que nos sintoniza, y Salvador, bueno, muchísimas gracias. Angélica González, mi papá falleció hace más de 10 años, sin embargo, aún se comunica. Muy bien, y también se comunica conmigo en una visita, me cuenta que él está en un plano que es un cubo azul, que también hay ciudades igual que acá, que el dinero no existe y que la abundancia materia llega según lo mucho que trabajes. Bueno, me parece, este tema estuvimos hablando, Ruth Marina hablaba de las ciudades espirituales o colonias espirituales que Igorino Acuña plantea también, y que André Luis habla en nuestro hogar acerca de muchas colonias espirituales, yo diría que cientos de colonias espirituales, y que muchos de nosotros venimos de esas colonias antes de poder estar aquí presentes, encarnados en este mundo físico. Venimos de una colonia de esas espirituales. No sabemos exactamente, yo por ejemplo, no sé exactamente de cuál vengo, o Luz Marina. Sé que en el Brasil y en esta parte de Colombia también hay muchas colonias espirituales que se especializan en diferentes tipos de actividades y trabajos de acuerdo a las circunstancias. O sea que, bueno, me parece que lo que nos plantea Angélica de esa comunicación me llama la atención, porque es algo importante, porque no solo trae consuelo, sino que al mismo tiempo saber que la comunicación con los espíritus ha sido uno de los fenómenos más universales, desde Moisés mismo, cuando prohíbe la comunicación con los muertos. Es decir, no se puede prohibir lo que no existe, es decir, era algo evidente. Inclusive en los oráculos de Delfo, desde el siglo VIII, IX, desde Sócrates, todo, se planteaba la comunicación con los espíritus, es decir, no se tomaban inclusive decisiones trascendentales si no se consultaba al oráculo, es decir, no se hacía nada. Lo que pasa es que Moisés llegó a prohibir esa comunicación con los muertos por el abuso que se estaba cometiendo digamos así, de ese uso de la comunicación, y entonces llegó a condenarlo. Pero es algo interesante lo que nos plantea Angélica. ¿Otro comentario tienen ustedes, muchachos, con respecto a este punto que nos da Angélica?
Bueno, no. Dina Costa nos dice, boa notte, queridos amigos desde Salvador Bahía. Un abrazo para Dina. Bienvenida aquí al seminario El Libro de los Mediums. Y también nos dice, bueno, nos dice mucho, pero nos debe decir, debe mandar unos corazones, yo me los imagino. Tikis nos dice, esa antimateria dentro de la materia pudiera ser cuando, por ejemplo, un mueble guarda y lanza distintas energías de cosas que han pasado alrededor. Si una persona ha tenido situaciones muy difíciles cerca o así. A ver, es una pregunta que nos hace Tikis. Voy a volver a pregunta a mencionar porque me pareció que no lo hice bien. Dice, esa antimateria dentro de la materia pudiera ser cuando, por ejemplo, un mueble guarda y lanza distintas energías de cosas que han pasado alrededor. Es una pregunta. Si una persona ha tenido situaciones muy difíciles cerca o así. A ver, Rommel, me parece que tú puedes empezar con esta respuesta para Tikis. Lo que pasa es que es muy difícil todavía definir qué es, porque solo se conoce que está presente por los efectos que tiene sobre la gravedad, pero no tienen para nada información sobre qué hay. Por ejemplo, ya el espiritismo nos aclara que prácticamente hay toda una dimensión idéntica, porque lo que sucede con la antimateria, Gonzalo, es cuando se analiza el átomo antimateria, ¿cierto? Porque estamos hablando de que hay un átomo que tiene partículas subatómicas, estamos hablando del átomo clásico. Entonces, al tener protones, neutrones, identifican que hay un átomo idéntico, que es lo que permite que el universo funcione. Porque si no existiera esa otra parte, el universo no tendría un equilibrio. Son como dos polos que mantienen el orden de las cosas, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ha llegado la ciencia. No se atreve a definir qué hay más allá porque simplemente sería especulación. Pero sí aceptan que nuestro estado material tiene una contraparte. En este caso podemos definir qué es el periespíritu. Ellos apenas están escudriñando, tratando de darle unas pinceladas a lo que es toda la dimensión periespiritual. Tal vez nos costará cientos de años, pero cuando se logre, Gonzalo, ahí sí vamos a descubrir que realmente dentro de esa dimensión periespiritual o antimateria o como se le quiera llamar, existe la vida y existen otros estados de habitabilidad como las colonias y bueno, cuando la humanidad esté preparada para eso, sin duda vamos a estar ya en un planeta de regeneración, probablemente. ¿Alguien tiene, bueno, Ricardo? Sí, yo creo que por lo que la pregunta que está haciendo tiene que ver con el pensamiento de un espíritu que puede generar cierto tipo de energías, ¿sí? Porque habla de meterle, guardar en un mueble, que también habla de que había algunos casos difíciles. Yo creo que tiene que ver con esos fluidos animalizados que usan los espíritus para generar, por ejemplo, como dice Kardec en uno de los libros, la tabaquera, ¿sí? Y dejarla presente o inclusive palpable, ¿sí? Esos son todos fenómenos mediúmnicos donde hay un espíritu, un encarnado de aporte y un espíritu que utiliza esa energía para poder dejarla en el lugar, en cualquier lugar de la casa o de lo que sea, ¿sí? Pero esos son fluidos animalizados que están generados por un pensamiento, por un espíritu o por un encarnado inclusive, ¿sí? Porque que esté encarnado no deja de ser espíritu, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo entendí por la pregunta. Luz Marina, a ver. Estoy tratando de recordarme cómo es que le dice Allan Kardec a ese fenómeno, a través del cual hay ciertas personas que tienen esa capacidad de que cuando tocan un objeto o una prenda de una persona fallecida o desaparecida, y aquí hay muchos que se les denominan psíquicos, porque tienen esa facultad de al tocar un objeto, pueden, digámosle así, entre comillas, leer, percibir, detectar en la información que pudo haber quedado como impresa allí. ¿Sí? Muchas personas, muchos psíquicos, se valen de ese método para poder dar información acerca del lugar o de lo que pasó con la persona. Decir, no, si la persona falleció o la persona se encuentra lejos de tal parte o secuestrada o mucha información. O que en este lugar, conozco varias personas porque me lo han dicho,
en este lugar yo percibo que evidentemente pasaron cosas bastante trágicas, desvivieron a muchos, como se dice hoy en día. Entonces, logran leer, percibir como esa información, lo que aconteció allí. ¿Sí? Entonces yo me imagino que, es que no me acuerdo, psicocinesis, yo no me acuerdo bien la palabra exacta. Ahí sí me disculpo, cuando me acuerde les digo. Por aquí nos dice Rubén Darío, nos dice, llama psicometría. Creo que se llama Psicometría, exacto, la psicometría. facultad de... Exacto, gracias Rubén, está ahí. Bueno, Porque la telequinesis ya es mover objetos, ya es diferente. sí, claro que sí. Bueno, por aquí también tenemos saludos de Tikis, nos dice muchas gracias desde Guatemala, y Gonzalo Junia nos dice buenas tardes a todos, un abrazo para Gonzalo Junia. También tenemos a Rubén Darío firmes con la doctrina desde Medellín, Colombia. También tenemos a Tetes que nos dice salud desde Cartagena, Teresita Henao. Y también Rubén Darío se llama psicometría y nos dice Rubén Darío, bueno, saludos, nos manda unas caritas. Bueno, Rommel, con respecto a este tema bien interesante que nos habla Kardec de los espíritus que pueblan el espacio, que son los espíritus, son las almas de los hombres que habitaron un lugar en la tierra, sus manifestaciones son sus evidencias palpables realmente de que están presentes, que influyen en nuestro alrededor constantemente. Y también nos dice Kardec, es muy importante partir de la idea de que nosotros somos una construcción tridimensional, somos un espíritu que es el que piensa, el ser que ama, el que siente, el que tiene los sentimientos, no el cuerpo, de un periespíritu que le sirve de intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico material para poder transmitir que es otro tipo de energía, de materia también, solo que simplemente no la percibimos como la percibimos normalmente con los sentidos físicos. Esto es lo que forma realmente el ser humano. Somos un cuerpo con un periespíritu y el espíritu es el que transmite. Es decir, muchas veces yo escucho personas que dicen, no, es que el cuerpo me está pidiendo un chicharrón o el cuerpo me está pidiendo un cafecito. No, soy yo, el espíritu, que es el que obviamente tiene esos gustos, esas tendencias. Cuando el espíritu piensa, nos dice, no, es que no soy yo, sí, el espíritu piensa, no es el cerebro el que segrega el pensamiento como la bilis, como el hígado segrega la bilis, no. El espíritu lo es todo y simplemente se vale de unos intermediarios como el periespíritu, que es un cuerpo idéntico que cuando termina el proceso de la desencarnación o muerte, ese cuerpo continúa con él después en la vida espírita. En la vida espiritual continúa con ese periespíritu y ese es el que se manifiesta y es el que produce toda una gama de fenómenos impresionantes que nosotros apenas estamos incursionando en ellos y que Kardec se dio cuenta de ellos. O sea que esta obra que tenemos al frente nuestro del libro de los medios es un manual de instrucciones prácticas que Kardec ya vivió, que ya experimentó y que lo pone al alcance nuestro para que nosotros podamos evitar todos aquellos escollos y problemas que puedan surgir en el crecimiento. Porque algo interesante es que si la gente cree que existen los espíritus que se puedan comunicar, eventualmente es algo muy curioso que nosotros también queramos entrar en ese estudio de la comunicación. Ahora, si yo no soy medium, eso no quiere decir que no pueda leer el libro de los medios. Eso me sirve a mí también para yo poder entender mejor la fenomenología, entender mejor la conversación con los espíritus y poder determinar si los fenómenos que estamos observando realmente son fenómenos anímicos, son fenómenos producidos por un espíritu, poder clasificar y tener todo un conocimiento vasto acerca de esto cuando estemos dentro de este estudio maravilloso, porque el hecho de que este manual no es solamente para mediums, es para todos aquellos que nos interesemos realmente en lo que es la vida espírita, la vida científica especialmente. Y hay mucha gente que va al centro espírita con el deseo de investigar más. Eso es válido. El libro de los medios le permite herramientas suficientes para que pueda evitar los escollos y pueda franquear dificultades y entender mejor toda esta fenomenología. Bueno, Rómelo o Ricardo, te dejo entonces para que continúe, Ricardo. Sí, solo para agregar una cosa. Recordemos que nosotros
encarnados, espíritus encarnados, hemos logrado con nuestro trayecto tener 5 sentidos, ¿sí?, en un plano tridimensional. Ahora estamos logrando despertar un 6º sentido, que es el que se puede ver en ese mundo espiritual. ¿Sí? El hombre tiende a eso, a desarrollar ese 6º sentido, que es la percepción de esas dimensiones que existen, porque a medida que avance la humanidad, eso va a ser natural, ¿sí?, de vivir ese 6º sentido. Nada más que eso. Gracias, perfecto, Ricardo. Nos hizo un resumen de todo lo que hemos venido hablando ahí. Muy, muy buen resumen. Y eso nos deja entonces a que, bueno, si existen los espíritus, son seres con libre albedrío, conscientes de sí mismos, que pueden, nosotros estamos encarnados, pero también existen los que están desencarnados y que no son seres aparte de la creación y que pueden estar alrededor de nosotros porque todas las dimensiones interactúan en el mismo espacio del universo. Entonces, de su estado moral, ¿en qué influye dentro de ese espacio? Porque recordemos que si bien la ciencia la ciencia terrestre apenas está dándole unas pequeñas pinceladas y aceptando que existe una contraparte de la materia, que es toda una dimensión que influye en la gravedad, si existe eso. El espiritismo, que es una ciencia muy avanzada a su época, nos está mencionando que dentro de ese plano, por así decirlo, llamémoslo dentro de ese plano periespiritual o dentro de esa dimensión periespiritual o el mundo espiritual o 4ª dimensión, bueno, se le puede llamar de muchas maneras, dentro de ese espacio, cómo se comportan los átomos ante el pensamiento y los sentimientos de los espíritus, cómo se comportan esos átomos antimateriales a su alrededor. Entonces esas penas y esos goces se modifican por el estado moral del espíritu y por el estado de su pensamiento dentro de esa dimensión. Entonces, ¿qué nos adelanta el libro de los medios? Que el estado moral es un destino. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos pensando, solo que podemos ver unas capas distintas. Cuando nosotros estamos pensando, estamos accediendo de cierta manera a esa dimensión periespiritual, porque estamos recopilando imágenes, como decía Platón, en el mundo de las ideas. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad, ya tiene la capacidad de interactuar con esa dimensión, pero nosotros le llamamos pensar. ¿Listo? Pero cuando soñamos, entramos un poco más de lleno. Y no se diga cuando desencarnamos, y sí entramos del todo. Entonces, sí tenemos interacciones con esas diversas dimensiones. Y nuestras penas y goces, pues dependen mucho, como dice Kardec dentro del capítulo, de nuestro estado moral. Entonces, existen los espíritus que están con dicha y los desdichados. Entonces, ahí ya nos resumen que las almas no son enviadas a un lugar de castigo, sino que ellas se encuentran en su mismo estado, porque recordemos que ese mundo periespiritual, al ser tan menos denso que la materia, pues es mucho más influenciable por el espíritu. Entonces se ejecuta mucho más rápido a que se conforme toda una realidad a mi alrededor, que solo va a ser mi burbuja. Aquí solo acapara la parte del pensamiento. No se nos acomoda en una dimensión material, porque aquí hay unas pruebas y unas expiaciones que pasar. Un programa. Entonces no se puede someter así a esta dimensión cuando está definida para ciertas cosas a nuestro pensamiento. Pero en un plano mucho menos denso, sí es más permisivo. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con nuestro estado moral y con lo que nosotros hacemos mientras estemos encarnados y con qué tipo de estado de conciencia vamos. Más o menos eso es lo que nos menciona Kardec de lo que los espíritus, recordemos que es una continuación del libro de los espíritus, solo que en ese primer capítulo Kardec nos comprime todas las enseñanzas más grandes del libro de los espíritus, por lo menos las principales, como para ablandarnos un poco, para aceptar la idea de que sí nos podemos comunicar con ellos. No sé si nos quieren los compañeros aquí aportar un poco sobre futuros, penas y goces y el estado moral como un destino del espíritu. Bueno, Rommel, yo inicio. A ver, Ricardo. Ricardo quiere empezar. Bueno, Ricardo, empecemos por los mayores. Gracias. Bueno. Sí, yo creo que es como hablábamos recién de esa dimensión, nuestro estado evolutivo es lo que pensamos, ¿sí? Y en el mundo espiritual es exactamente igual, ¿sí? Somos lo que pensamos y nos va a rodear ese estado moral que tengamos, ¿sí? Cuando volvamos a la tierra, nuestros cuerpos también tienen que ver con lo que nosotros realmente necesitamos. Acá no hay castigo,
si me toca un vehículo deformado, porque lo necesito para aprender ciertas cosas morales. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con nuestra evolución y eso es lo más importante porque tenemos que dejar de lado el cuerpo y pensar en el alma. El espíritu tiene que evolucionar y tiene que pasar por un montón de experiencias para poder tener una mejor vibración en el futuro. Somos nosotros los que mejoramos nuestro futuro. Entonces, si tenemos pensamientos oscuros, cambiémoslo, porque eso hace de que nuestro cuerpo periespiritual sea más saludable, ¿sí? Y nuestros próximos vehículos terrestres van a ser mejores. Nada más. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente también y es que es ver la importancia capital que tienen los pensamientos en la vida humana, en mi salud, en mi estado emocional. Es de verdad que si nosotros observáramos con cuidado, como dice Jesús, estar vigilantes, si nosotros observáramos con harta determinación, nos daríamos cuenta cómo los pensamientos que nosotros tenemos influyen de una manera determinante en el diario vivir. La neurociencia plantea, por ejemplo, que nosotros estamos pensando diariamente entre 60 y 80.000 pensamientos. Es decir, el espíritu nunca cesa ni termina de pensar. Siempre está constantemente pensando, está activo. Ahora, esos pensamientos tienen unas cargas eléctricas muy, muy importantes y que determinan, digamos así, el influjo de ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro. Y esas sustancias son pasadas a través de neurotransmisores, células que se encargan de transmitir y alterar, modificar completamente nuestra estructura celular. Es decir, miremos, por ejemplo, cuando una persona recuerda un evento negativo, automáticamente puede cambiar su estado emocional y mental. Empieza a segregar automáticamente sustancias como el cortisol, como endorfinas, que empiezan a dañar, digamos así, de una manera reiterada todo su cuerpo físico, su cuerpo biológico, y empiezan a alterar completamente el funcionamiento de nuestro sistema celular, de las células. Entonces miremos también cómo los pensamientos, los buenos pensamientos, cuando estamos más en esa armonía, cuando permanecemos mucho más tiempo en armonía, por decirlo así, que esa es la idea, que nuestros días puedan ser completamente más armoniosos. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestro diario vivir, vemos cómo son caídas, van y vienen constantemente, porque nuestros pensamientos están influyendo constantemente en nuestra actitud mental y esta influye en el exterior, en nuestra familia. Y al mismo tiempo, estos pensamientos con estas enormes cargas eléctricas que distorsionan y que dañan completamente nuestro vehículo físico, son una carga tan pesada que le permite al periespíritu, una vez desencarna, ubicarlo en un cierto lugar o en cierto determinado punto, que puede ser muy liviano o puede ser muy pesado. De acuerdo a ese tipo de pensamiento. Por eso Gandhi, el Mahatma Gandhi, él siempre planteaba, cuida tus pensamientos porque se pueden convertir, cuida cuida tus palabras porque se pueden convertir en acciones, cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos y tus hábitos son los que marcarán tu destino en la vida. Entonces, por eso los hábitos al fin del día constituyen, digamos así, nuestro diario vivir, constituyen y ojalá que esos hábitos sean hábitos buenos de lectura, de buena música, sean hábitos de servicio, de trabajo, sean hábitos de habituarnos a cosas que realmente nos edifiquen y no aquellos hábitos que realmente nos habituamos es a la prostitución, a los vicios del egoísmo, del orgullo, todas estas tendencias inferiores que es lo que nos mantienen a nosotros en ciertos estados emocionales realmente dañinos. O sea que lo de los pensamientos me parece capital para que nosotros empezamos a pensar que de esa misma manera cuando pensamos hacemos también otra función muy importante y es evocar. Estamos automáticamente evocando, atrayendo a nuestro alrededor espíritus que vibran de esa misma naturaleza y al mismo tiempo, si estamos en pensamientos positivos, vamos a tener espíritus que nos van a traer buenos fluidos. Pero imagínese uno pensando de una manera triste, vamos a tener espíritus que se encarnaron de esa manera y se van a adherir a nosotros y nos van a dejar esas cargas, como decía Ricardo ahora, de espíritus muy pesadas que más bien nos van a hacer daño en vez de bien. Es mi aporte, Rommel.
Luz Marina nos iba a comentar algo. Sí, voy a tratar de unir la diapositiva que pasaste con esta. Pues, Ok. es que de verdad que muchos de las personas durante su vida, mientras que toda la vida le sonríe, mientras que todo le fluye perfecto, no se preocupan por el instante en que tienen que dejar el cuerpo físico acá. ¿Qué sucede? Que cuando llegue ese momento crucial, que ninguno de nosotros podemos decirles, no, espéreme que yo todavía no me quiero ir, espéreme aquí, sino que cuando me tocó, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Es el momento por eso las personas les tienen miedo a la muerte. Es por el desconocimiento a qué me espera más allá, porque la tradición nos ha dicho a través de las religiones que es que si yo me porto bien en mi existencia, yo voy a ir al cielo. Pero si me porto mal, lo que me espera es el infierno. Ahora, pero tengo una salvedad, que si yo en el momento de morir tengo la oportunidad de arrepentirme, entonces puedo lograr ir a un sitio para depurarme y poder continuar hacia el cielo, ¿cierto? Otros piensan que con la muerte todo termina, todo se acaba, y ahí es donde buscan muchas veces en un momento de desesperación, de angustia, de sufrimiento, buscan una salida que no es la adecuada, que sabemos cuál es, entonces creyendo que con eso van a terminar con el sufrimiento y porque piensan que ya después de eso no hay nada. Y aquí vemos que en realidad nuestro destino está conformado, o sea, nuestra vida futura, o sea, cómo va a ser ese más allá, ese mundo espiritual, va a depender de cómo haya yo vivido, cómo me haya desarrollado aquí en el mundo material. Si he sido egoísta, si he sido orgulloso, si he sido interesada más por las cosas materiales, o por el contrario, si trabajé la parte de las virtudes, si me tocó sacrificarme en muchas cosas, como un día festivo. Entonces, muy bien que podemos igualmente esperar una recompensa meritoria, porque así lo hemos trabajado. Pero el resto, entender de que nosotros vamos evolucionando paso a paso de acuerdo a nuestra propia voluntad y al esfuerzo que pongamos para lograrlo. Era eso. Ok, muchas gracias. Bueno, se nos llegó el tiempo, Gonzalo. Sí, se nos llegó el tiempo. Sí, Rommel, gracias. Por aquí tenemos también unos saludos de Marta. Saludos desde Medellín. Gracias por la difusión, nos dice ella. Rommel, nosotros terminamos todas las diapositivas ya, ¿cierto? Esa fue la última. Pues digamos que faltaba una, que es sobre cómo termina Kardec, tratando de mencionarle a las personas que una negación absoluta no significaba que esto no existiera, y ya con eso finalizamos. Ah, bueno, entonces, ¿dejamos ahí o lo dejamos para la otra semana? Me parece a mí que es importante, ¿cierto? Yo creo que con 10 minuticos podemos darle como un abono. Para la semana que viene. Bueno, listo, entonces empezamos con eso. Bueno, queridos amigos, de todas maneras, a toda la gente que ha estado con nosotros en este tema del inicio del libro de los mediums, que me parece que la pregunta muy, muy interesante, ¿existen los espíritus? La semana que viene entramos al capítulo de lo maravilloso y lo sobrenatural. Lo maravilloso y lo sobrenatural, me parece que es importante desarrollar todo esto bien, a cabalidad, para que podamos entrar en materia de estudio en la obra, porque Kardec amplía muy bueno, da un bosquejo amplio, enorme, para todos aquellos que se empiezan a adentrar dentro del conocimiento de las comunicaciones, de cómo funcionan, la parte práctica, también sortear, digamos así, todas las escollos que se puede presentar en este proceso. Kardec menciona, muy interesante, para que tengamos una idea clara de realmente qué son los espíritus, realmente existen los espíritus, y eso me pareció muy interesante. Y después pasamos a lo maravilloso y lo sobrenatural, que es la semana que entra. Desde ya, Luz Marina, muchísimas gracias a Ricardo y a Rommel por habernos traído todas estas diapositivas.
Y también le damos muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros hoy, muy activa, bastante gente, tenemos bastante en la plataforma, muy amable a todos. Recuerden que es muy interesante, muy importante, previo a esta cita, abrir el libro de los medios en el capítulo Lo maravilloso y lo sobrenatural, que es la segunda parte de esta introducción, que es muy, muy, muy importante que la tengamos clara para que la próxima semana que te vengamos interactuemos con inquietudes, algo que de pronto no fue, no comprenden bien o cualquier tema, o al mismo tiempo aportes, que es muy interesante. Por eso llamamos un seminario, para que toda la gente aporte una parte de su trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos una linda y hermosa tarde. Feliz fin de semana. Yo pienso que podemos decir feliz fin de semana a todos. Muchas bendiciones. Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo viernes aquí en el seminario del libro de los medios. Hasta pronto, Luz Marina, Ricardo y Romero. Que tengan un buen día. Un abrazo, Gonzalo, y un abrazo a todos. Feliz día. En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método, criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes mediums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Puede que todo esto sea fruto de mi vanidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad.